Hay diseños que se ven bonitos y hay otros que hacen que las personas pregunten cómo lo hiciste. Hoy vamos a crear uno de esos con una combinación de materiales que logra un resultado elegante y muy fácil de hacer. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, empecemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. En esta ocasión voy a utilizar hilo taiwanés. Voy a comenzar tomando una hebra de 45 centímetros. Con el encendedor en un extremo voy a quemar durante algunos segundos la punta y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Y con unas tijeras corto aquella parte que me queda un poco deforme y listo. Para decorar la pulsera vamos a utilizar cristales de 2 o de 3 milímetros. Tú puedes elegir el tamaño que mejor prefieras. Mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8. Yo elegí los cristales en tono turquesa y las mostacillas en dorado. Comienzo tomando un cristal y lo paso a través de esta punta del hilo. Enseguida del cristal voy a pasar una mostacilla. Esto lo voy aquí a bajar un poco dejando este espacio o este largo del hilo en la parte de arriba. Voy a realizar un nudo sencillo y la punta del hilo la paso nuevamente por esta argollita que se forma del mismo hilo. Comienzo a jalar hasta ajustar muy bien. Corto el hilo que queda sobrando, quemo y pego con ayuda del encendedor. Ese sería el primer acabado que va a llevar mi pulsera. Cuando ya tengamos esto listo, vamos a tomar aquí el metro, vamos a dejar una medida de más o menos unos 7 centímetros. Esa medida la puedes ajustar según el largo total que quieras para la pulsera. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo, lo vamos a ajustar muy bien y esto lo vamos a fijar a nuestra tabla con gancho para comenzar a trabajar. Vamos a tomar otra hebra de hilo, en esta ocasión va a ser una hebra de hilo de 120 centímetros en un color diferente al que hemos venido utilizando como el hilo guía o base de toda la pulsera. Quemamos y adelgazamos las puntas también de este hilo y vamos a pasar una de las puntas por debajo del hilo guía y la otra por encima. Vamos aquí a jalar hasta ubicar este hilo en todo el centro. Tomamos el hilo que está ubicado hacia el lado derecho y lo traemos pasándolo por encima del hilo guía. Y ahora, formando aquí esta P, vamos a tomar el hilo del lado izquierdo, sujetando siempre con nuestros dedos, lo pasamos por encima de este hilo y nos vamos a regresar con este mismo, pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos, que sería por aquí. Lo sacamos ahora por encima de la orejita que se forma hacia la derecha. Vamos a comenzar aquí a jalar hasta ajustarlo completamente, tratando de sujetar siempre con los dedos. Esto lo unimos al nudo sencillo que habíamos hecho previamente. Vamos a repetir exactamente lo mismo del mismo lado, es decir, del lado derecho. Vamos a tomar nuevamente el hilo que está ubicado hacia el lado derecho y lo traemos pasándolo por encima del hilo guía, formando aquí la P. El hilo de la izquierda lo pasamos por encima de este hilo y nos regresamos con este mismo, pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos. Lo sacamos por encima de esta orejita y vamos a comenzar aquí a jalar hasta ajustar completamente. Vamos a repetirlo una vez más. Formamos aquí una P con el hilo de la derecha. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita, vamos a jalar y ajustar. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar el largo que necesito para esta primera parte de la pulsera. Ya más adelante te voy a decir el largo en el que yo la dejé. Algo que puede suceder en la medida en que vas avanzando con este tipo de tejido es que los hilos van cambiando de posición por el mismo tejido que estamos realizando. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Aquí tengo el tejido. El hilo que está ubicado hacia mi lado izquierdo lo voy a pasar por debajo del hilo guía y lo voy a ubicar hacia el otro lado que sería el derecho. El hilo que estaba por encima, que es este, lo voy a terminar de pasar hacia el otro lado y me quedaría en el lado izquierdo. Y aquí puedes retomar nuevamente el tejido hasta completar el largo que necesitas porque ya los hilos están bien ubicados. Más o menos el largo que yo dejé esta primera parte es de 1.5 centímetros total de tejido. Tú lo puedes dejar más largo o más corto, va a depender del largo total que tú quieras para toda la pulsera. Para esta siguiente parte vamos a empezar a utilizar lo que son los cristales. Recuerda que puedes utilizar de 2 milímetros o también de 3 milímetros. En mi caso voy a utilizar los de 3 y también mostacillas número 8. Esas son mostacillas calibradas o mostacillas checas en color dorado. Vamos a tomar el hilo que está ubicado en la parte central, que sería el hilo guía. Quemamos y adelgazamos la punta de este hilo y vamos a pasar a través de él
una mostacilla de las doradas número 8, lo acerco al tejido que había realizado previamente. Ahora vamos a tomar los dos hilos anudadores y a través de cada uno de ellos vamos a pasar un cristal por cada punta del hilo. Y listo, vamos a unir también estos cristales a la mostacilla que habíamos pasado previamente. Aquí la idea es que los cristales queden bien en la parte superior y que un poco más abajo quede ubicado lo que es la mostacilla. Esa sería la ubicación ideal. Vamos a realizar aquí un nudo plano completo. Entonces pasamos el hilo de la derecha por encima del hilo central, el hilo del lado izquierdo lo paso por encima de ese, me regreso por donde se unen los hilos, lo saco por encima de la orejita y voy a ajustar. Organizo la mostacilla, los dos cristales, tomo el hilo de la izquierda, lo traigo pasándolo por encima nuevamente del hilo guía o central, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por donde se unen todos los hilos por acá debajo y lo paso por encima de la orejita. Voy a jalar y ajustar. Aquí acabo de crear un nudo plano completo. Abajo te comparto un enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de este tipo de técnica. Para decorar nuestra pulsera voy a utilizar también piedras naturales, en este caso turquesas de 6 milímetros. Tomo el hilo del centro, paso a través de una piedra de las que voy a utilizar para decorar mi pulsera y la voy a deslizar hasta ubicar enseguida el nudo plano que acabo de realizar. Y aquí voy a continuar nuevamente con la elaboración del nudo plano. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima del hilo guía, el de la izquierda lo paso por encima de me regreso por debajo de donde se unen los hilos, lo saco por encima de la orejita, voy a comenzar a jalar hasta ajustar completamente. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo guía, el de la derecha lo voy a pasar por encima de me regreso por debajo de donde se unen los hilos, lo saco por encima de la orejita, voy a jalar hasta ajustarlo completamente formando ya un nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo nuevamente pasando los cristales que serían dos, uno a cada uno de los hilos anudadores en el centro de la mostacilla. Aquí vamos a realizar un nudo plano completo, primero hacia el lado derecho y ahora realizo el tejido hacia el lado izquierdo. Recuerda ubicar muy bien tanto los cristales como la mostacilla que hace parte del mismo diseño que lleva la pulsera. Unimos nuevamente otra piedra natural, realizamos aquí el nudo plano y vamos a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar en total 6 piedras naturales, 14 cristales y 7 mostacillas a lo largo de todo el tejido que hemos venido realizando. ¿Qué opinas de este diseño? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y además con qué piedra natural te gustaría hacer este diseño. Habiendo terminado de pasar ya en la última parte 2 cristales, una mostacilla, vamos a finalizar nuevamente con el tejido del nudo entorchado que es el que hemos venido realizando al inicio de la pulsera. Vamos a completar aquí con ese mismo tejido la misma medida que hicimos al inicio, que fue de 1.5 centímetros. Habiendo finalizado ya todo el tejido, simplemente queda cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Y si te gusta el diseño que he traído para ti en el día de hoy, te invito para que te suscribas ya mismo al canal. Es súper fácil, aquí abajo en el botón suscribirse. Además es completamente gratis. Donde finalizamos esta última parte, vamos a realizar aquí un nudo sencillo. Va a quedar súper cerca a ese último nudo que hicimos y lo ajustamos muy bien. Vamos a repetir el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual, y nos debe ya de quedar así. Para cerrar puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En mi caso voy a cerrarlo con la técnica del nudo barrilo franciscano con una hebra de hilo de 25 centímetros, doblando una de sus puntas y ubicándola por encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo. La idea es dar aproximadamente 5 o 6 vueltas completas. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica, así como 2 formas más de hacerla. Habiendo terminado de dar todas las vueltas completas, vamos a pasar la punta del hilo por esta argollita que se forma del mismo hilo. Comenzamos a jalar las 2 hebras, verificamos que no quede ni muy floja ni tampoco muy ajustada. Cortamos más o menos dejando unos 2 milímetros, estos son los hilos que quedan sobrando, y quemamos con el encendedor y pegamos o sellamos haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Un diseño muy bonito, diferente, súper fácil de hacer, perfecto para vender, regalar o si quieres también para lucirlo tú y es precioso. Espero que te animes y que lo hagas. Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas, más accesorios, más pulseras. No las dejes de hacer. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver
Chao, chao.